yo soy Pili Romero, soy de Zaragoza. Vine, bueno, hasta el día vine hace 12 años. Sí. Bueno, yo digo siempre que soy extremeña, porque yo soy de Zaragoza, pero mis padres son extremeños. O sea, mis padres ya vivieron una migración. ¿Los padres no son? Extremeños. Pues ellos ya vivían en el campo, eran pastores y les pasó lo mismo. Emigraron a Zaragoza y bueno, yo me llamo Pili porque soy la única hija que nació en Zaragoza. Y eso, pues vine a estudiar a Donosti hace 12 años y como la familia de mi padre emigró, nosotros fuimos a Zaragoza y otros emigraron aquí a Lasarte. Pues aquí en Lasarte tenía unos tíos y unos primos, pues en vez de hacer cuadrilla en Donosti, pues cuadrilla en Lasarte. Y entonces 2 años después terminé de estudiar y entonces ahí la decisión, ¿no? Sin trabajo y sin nada, pues qué hacer, ¿no? Volver a Zaragoza o quedarme aquí. En Lasarte hace 10 años que vivo. ¿En qué entorno haces cuadrilla? Lasarte ya en sí mismo es bastante plural. Es decir, ya o sea, por la propia proceso migratorio anterior al que has hecho tú, hace que sea un pueblo bastante plural. Sí. En cuanto a culturas, ¿tú dónde te realizas? Sí, mi cuadrilla es verdadera. Gente de mi edad, así, 20 y tantos, siempre he estado abierta. Yo empecé a estudiar euskera desde que decidí quedarme aquí. Entonces, bueno, poco a poco pues, he ido conociendo a más gente. Y entonces ahora yo creo que pues tengo gente castellana, dentro de mi cuadrilla también hay gente castellana, pero que la gente de euskera, que son más castellanos. Eta etxekitos, euskera ez etxerik, horregatik etxerik. Txakune etxerik eta baina, bueno, errezagoa da niretzat erderaz etxerik. ¿Recuerdas algo que te llama la atención cuando tú llegas a Lasarte? Y es un sitio... Sí, llegas a buscar sí. Bueno, ¿recuerdas algo que no esperaras? Yo conocía algo ya, porque pues, algún verano pues venía, algo que no esperaba. En cuanto a las costumbres o a principios o valores de funcionamiento y algo que me llama mucho la atención son, además igual yo siendo también en Zaragoza, no siendo de allí tampoco, ¿no? Soy de allí, entonces igual las tradiciones allí no las he vivido mucho. Sí que noto mucha diferencia como aquí la gente joven también vive mucho las tradiciones. En otros sitios las tradiciones son más de la gente de mi edad. Bueno, hay gente que sigue tradiciones y aquí es muy veces lo de bailar escaldacha en la plaza, que haya una señora de 60 años bailando una cosa de 15, a mí me parece sorprendente. Eso me llama mucho la atención.